Hola a todos, espero que se encuentren bien. Voy a empezar con el último tema del curso de cálculo diferencial, que se refiere al tema de aplicaciones de la derivada. Y el primer tema que vamos a ver es criterio de primera derivada. Y nada más como recordatorio antes de empezar con el tema en sí, es recordar qué es una derivada. La definición de la derivada, ya lo habíamos visto antes, es la pendiente de la recta tangente a una curva. Y ustedes cuando derivan una función lo que obtienen es una ecuación a la cual si le sustituyen un valor x les va a dar un número, y ese número es el valor de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es que tan inclinada es una línea recta. Por ejemplo, si su pendiente es valor menos 2, esto quiere decir que voy a avanzar, esto primero yo lo puedo ver como una fracción, y lo que me está diciendo es que yo puedo avanzar una unidad en x y 2 en y, pero como es negativo, voy a avanzar 1, 2 en y, y uno de estos puntos, ¿vale? Entonces esta inclinación me la está dando el valor de la pendiente. Y entonces cuando yo tengo una curva cualquiera, y a la función de esta curva le saco derivada, lo que estoy obteniendo es la pendiente de la recta, es decir, una función que me va a decir qué tan inclinada es en un punto, ¿sí? Sea negativo o positivo. Eso es importante para ahorita ver el tema de criterio de la primera derivada. Entonces ahorita voy a hacer 3 gráficos para explicar lo que es el teorema del criterio de la primera derivada. Muy bien, entonces para hablar del criterio de la primera derivada, lo primero que debo de considerar para mi función es que mi función sea continua en un intervalo de A a B. En cada una de estas gráficos ya marqué intervalos de A a B, que son los de color azul. Dentro de esos intervalos A a B debe de haber un punto C, que como se ve en el gráfico está contenido en el intervalo. A partir de ese punto C vamos a hacer el análisis para el criterio de la primera derivada. Ese punto C, como ustedes saben, es un valor sobre el eje X, es un valor en X. Entonces vamos a tomar el valor en C. Ese punto C, ese valor C tiene una característica. Si se dan cuenta, justo en el punto, mi valor es 0. Bueno, la derivada del valor C, si sustituyo este valor C en la derivada me daría 0. Aquí se ve el cambio. Aquí abajo igual, en el valor C se ve cómo está el cambio justo en la punta. Y de este lado son casos especiales, ahorita los voy a ver. Entonces, viendo del lado izquierdo, lo que son estas dos gráficas, el criterio de la derivada lo que indica es que si yo derivo la función f' para la derivada, y a esa función yo la evalúo en este valor C, tiene que ser mayor a 0. Y si al evaluar un valor de este lado tiene que ser menor a 0. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La derivada, acuérdense que es la pendiente de esta curva. Si yo busco una pendiente de este lado de mi valor C, del lado izquierdo, y es positiva, y ahora calculo una pendiente del otro lado del valor C, y la pendiente cambió de signo, es decir, hubo un cambio de positivo a negativo, quiere decir que lo que tengo es un máximo. En la gráfica de abajo pasa algo similar. Si yo tomo la función, la derivada de la función, y obtengo la pendiente del lado izquierdo del valor C, lo que yo voy a encontrar es que esa pendiente es negativa. Pero si ahora busco la pendiente del lado derecho, voy a encontrar que es positiva. Aquí el cambio de signo en la pendiente va de negativo a positivo. Cuando ocurre esto, del cambio de negativo a positivo, lo que tengo es un mínimo. Ahora, puede ocurrir que yo tengo un punto C y lo voy a evaluar en mi función, la derivada de la función. Cuando yo evalúe aquí,
lo que va a pasar es que mi pendiente es negativa. En todo momento va a ser negativa. Y en estos casos, bueno, en este caso, cuando mi pendiente es negativa, lo que yo estoy viendo es que mi función es decreciente, porque va hacia abajo. Si yo aquí evalúo la derivada en el punto, voy a obtener una pendiente positiva, mayor a 0. Aquí lo que me indica es que mi función es creciente. Y lo que dice el criterio de la primera derivada es, bueno, aparte de que lo leen en el PDF que les subí, dice que para obtener los máximos y mínimos de la función, lo que ustedes hacen es determinar primero la derivada de la función y buscar los puntos donde la derivada de 0, y a partir de ahí hacer el análisis para ver si la pendiente cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y dependiendo del cambio que haga, van a saber si ustedes tienen un máximo o un mínimo en la función. Y de ese momento también podemos saber si la función va creciendo o decreciendo. Ahora, los valores máximos y mínimos los puedo encontrar de diferentes formas en una función. Entonces lo que yo voy a trazar es otra gráfica para que vean cómo se pueden presentar los valores máximos y mínimos. Muy bien, les decía yo que los valores máximos y mínimos los puedo encontrar de diferentes formas en una función. Todas las funciones pueden tener más de un máximo y más de un mínimo. Bueno, en una función es importante primero establecer el intervalo en el que voy a trabajar, ¿no? Ahorita. Ok. Porque la función, hay funciones que su dominio van desde menos infinito hasta infinito. Entonces yo me voy a centrar nada más en un intervalo de la función. Normalmente se va a llamar el intervalo AB. Y lo que ahí voy a buscar son valores, puntos importantes para analizar dónde encuentro mis máximos y mis mínimos. Entonces voy a trabajar en un dominio que vaya de A a B. Ok. Un máximo y un mínimo pueden ser absolutos o locales. Un máximo absoluto, gráficamente como se ve, es el punto más alto en toda la gráfica dentro del intervalo que están trabajando. Este sería un máximo absoluto. Gráficamente se ve así. Pero ¿cómo lo escribiría? ¿Cómo lo defino? Bueno, ya con lenguaje matemático. Una función evaluada en C sería el punto más alto, el punto que acabamos de encontrar. Este es C. Si mi función evaluada en C es más grande que todos los demás puntos de la función, si al evaluar este valor C es mayor que todos los demás puntos de mi función, tengo un máximo absoluto. ¿Sí? Similar pasa para el mínimo absoluto. En este caso, si lo ven, el punto que está más abajo dentro del intervalo es este de aquí. Este es el mínimo absoluto. Y se define así. Este lo voy a marcar como D, para no confundir. Si yo evalúo D en la función y ese valor me aleja el valor menor a todos los demás que pueda evaluar en la función, ese es un mínimo absoluto. ¿Vale? Sería el punto más alto. Para el máximo absoluto es el más alto dentro de la gráfica, y para el mínimo absoluto es el que está más abajo. Esos son máximos y mínimos absolutos. Ahora, ¿de qué otra manera se pueden encontrar ustedes a los máximos? Bueno, hay otra manera en que las pueden encontrar, que serían máximos y mínimos relativos. Esos se definen de otra manera. Entonces voy a hacerle así como un zoom a los puntos para que veamos la diferencia entre el máximo absoluto y el máximo relativo. Bueno, se llaman relativos o locales. Muy bien. Para hablar de máximos y mínimos relativos o locales, voy a trabajar con esta gráfica. Aquí en esta gráfica tengo el punto C, que como se puede ver es un mínimo. Y tengo este punto D, que este es un máximo. Ahora yo les comenté acá en la gráfica que yo, para trabajar con el criterio de la primera derivada, estoy manejando un intervalo.
Aquí yo estaba manejando el intervalo que va de A a B, y dentro de todo este intervalo encontré máximos absolutos y mínimos absolutos. Para trabajar con máximos y mínimos relativos o locales, lo que yo voy a hacer es trabajar un intervalo pequeño, un intervalo local, de ahí viene el nombre. Pues para el caso de C, voy a trabajar con incrementos, así como le daba yo incrementos al límite, cuando estábamos definiendo límites. Yo tengo aquí mi punto C y le voy a quitar H unidades. Entonces queda C menos H. Del lado derecho estoy incrementando unidades, C más H. Este es mi nuevo intervalo, un intervalo local. Local solamente alrededor del punto. Y la definición, muy similar a la que tengo allá, es que es f de c tiene que ser mayor a los valores de la función, pero dentro de mi pequeño intervalo. Solo estoy hablando de los puntos cercanos al punto C. Y eso sería un máximo, voy a poner aquí, un máximo local o relativo, porque estoy localizando un punto cercano, un intervalo cercano. Para el caso de D, que sería un máximo, ya no es un mínimo, hago algo similar. Tomo un pequeño intervalo de valores cercanos al punto. Aquí le voy a quitar unas unidades, que sería D menos H. Le estoy quitando este incremento. Aquí le agrego un incremento y me queda D más H. Dentro de este nuevo intervalo, el valor más alto, el que está más elevado, es D. Entonces, f de D hace mayor, perdón, aquí es menor, porque es más chiquito, perdón. Aquí, como es el menor de todos, aquí debe de quedar menor a los valores de la función. Aquí, al ser un máximo, cuando yo evalúe el valor de D dentro de la función, para este pequeño intervalo, el valor de D debe de ser el más grande de todos. Cuando lo tengo así ya localizado en una región, lo que tengo es un máximo. Máximo local o relativo. ¿Vale? Entonces, absoluto es cuando estoy hablando de todo el intervalo que estoy trabajando y es el punto más alto para todo. Y cuando hablo de local o relativo, estoy hablando de puntos muy cercanos al valor C, al punto C. Entonces nada más es una pequeña diferencia entre lo que es el máximo absoluto, máximo o mínimo absoluto, y máximo o mínimo relativo. ¿Ok? Ya regresando a la gráfica que habíamos trazado primero, ya hicimos la diferencia entre el máximo absoluto y el máximo relativo. Si yo estoy hablando de todo el intervalo de A a B, que había yo definido desde un principio para el criterio de la primera derivada, yo puedo observar que tengo más picos además de los absolutos, ¿no? Ya marqué ahí el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Pero además yo puedo localizar otros. Por ejemplo, tengo este y tengo este. Estos también se llaman máximos. Pero ya que no es el máximo absoluto, porque no es el más grande de todos, a este también se le llama máximo relativo o local, porque nada más es máximo en su área. ¿Vale? O también ahí puedes hacer la comparación, ¿no? Este es máximo relativo, pero porque lo estoy relacionando nada más con una zona. Y así como tengo máximos relativos, también me voy a encontrar con mínimos relativos. En el caso de esta gráfica, los mínimos relativos están en estos puntos, aquí y acá. ¿Vale? Entonces tengo máximo absoluto, máximos relativos y mínimos relativos. Relativo y aquí mínimo relativo. ¿Vale? Son relativos o locales nada más en su área. Ahora, la pregunta sería, bueno, ya analicé los picos que yo veo en la gráfica. Tanto los que están arriba como los valles también se le llaman cuando están abajo, ¿no? Esto también lo ven en gráficas, la cresta, la parte de arriba, el valle, la parte de abajo. Entonces yo ya marqué todos ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en los extremos? ¿Qué pasa cuando estoy en A y en B? ¿No? Si yo quiero analizar estos puntos. Acuérdense que el intervalo es cerrado e incluye tanto el valor A como el valor B. Entonces, ¿qué pasa en esos puntos?
Cuando yo voy a hacer el análisis de esos puntos, voy a utilizar el teorema del valor extremo, que como su nombre lo dice, me va a hablar de qué pasa en esos extremos. Entonces voy a pasarme para el otro lado para explicarle este tema del valor extremo. Ok, ¿qué dice el teorema del valor extremo? El teorema del valor extremo habla de una función que es continua en un intervalo cerrado de A a B. Y lo único que especifica el valor del teorema extremo es que en el extremo, tanto en A como en B de ese intervalo, podemos encontrar tanto un máximo como un mínimo. Ahora, ese teorema nos lleva a caer en 4 casos diferentes. El primer caso en el que podemos caer es que el máximo se encuentre en A, que mi curva viniera, vamos a pensar que así. Entonces mi curva viene de esta manera. En A está el máximo y B tiene el mínimo. ¿Ok? Ahora, segundo caso, el caso 1. Segundo caso. El segundo caso en el que podemos caer es que, al contrario, el mínimo lo tenga en A y el máximo en B. Vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, el mínimo, digo, a pesar de que aquí está un poquito levantado, ¿no? Este es el mínimo de mi función. Así, para que se vea mejor la marca. De hecho, el mínimo, este punto, está más abajo que el de acá. Y el máximo, entonces lo voy a tener en B. Aquí está el mínimo, aquí está el máximo. Este es otro caso, ¿no?, que se nos puede presentar. Tercer caso que podemos tener en el teorema del valor extremo. El tercer caso es que tanto en A como en B tenga valores mínimos. Voy a hacerlo un poquito más caída, así. Ok, entonces yo lo tengo así. Tanto en A como en B tengo puntos mínimos. Y en el punto de aquí, que sería un punto C dentro del intervalo, tengo un punto que se llama el punto crítico. ¿Ok? Que ya sería el máximo de mi función. Otro caso en el que podemos caer dentro del teorema del valor extremo, al contrario de este, es que tanto en A como en B yo tenga valores máximos. Aquí tengo un máximo y aquí también. Y aquí, que es un valor C dentro del intervalo, lo que tengo es otro punto crítico. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es un punto crítico? ¿Por qué son tan importantes? Porque tanto aquí como en las gráficas anteriores aparecieron. De hecho, son los puntos de análisis. En el punto crítico siempre aparece el máximo. Bueno, en este caso, en el punto crítico está apareciendo mi máximo, en mi punto crítico está apareciendo el mínimo. Y en esta gráfica que estábamos trabajando ahorita, en cada punto crítico tengo tanto máximos como mínimos. Esos puntos donde se ubican los máximos y los mínimos se llaman puntos críticos. Entonces vamos a definir qué es un punto crítico y qué es lo que pasa en esos puntos críticos y por qué viene el cambio de la pendiente de positiva a negativa en un máximo y de negativa a positiva en un mínimo. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es un punto crítico. Un punto crítico es un punto en el cual la pendiente no está definida, o la pendiente es igual a 0 o la derivada de la función ya no está definida. Así se define un punto crítico. Es donde la derivada es 0 o no está definida, se dice. Ok, bueno, para analizarlo, para que quede un poco más claro qué es esto del punto crítico, aquí lo que tengo es una gráfica con varios puntos críticos. El primero se ubica en x0. En x0, si yo llego aquí a la punta y yo trazara aquí una recta, me quedaría totalmente horizontal.
En X1, igual, si yo trazara aquí una recta tangente a la curva, es decir, que se va a tocar en un solo punto, me quedaría totalmente horizontal. Lo mismo pasa en este punto, y ahorita vamos a ver qué pasa en X3. Entonces yo voy a hacer el análisis de 3 puntos, para que vean qué es lo que pasa, y así que quede más claro lo que es el criterio de la primera derivada. Entonces voy a trabajar primero en X0. ¿Qué pasa en el punto X0? Lo que tengo en X0 es algo similar a esto, a una curva de ese estilo. Si yo empiezo a trazar rectas tangentes a esa curva, voy a empezar a construir rectas con una pendiente pues positiva. Ven así. Y luego si trazo otra, viene así, así, así. No sé si se ven así. Aquí tengo otras. Empiezo a trazar pendientes, bueno, rectas con su pendiente positiva. ¿Ok? Aquí toda la pendiente es positiva. ¿Qué pasa entonces del lado derecho? Igual, empiezo a trazar rectas tangentes a la curva. Así. ¿Ya ven? De este lado la pendiente es negativa. ¿Vale? Pendiente positiva, pendiente negativa. ¿Qué pasa si yo trazo la recta tangente justo aquí en el punto? En X0. ¿Vale? Aquí, si trazo una recta tangente al punto, mi pendiente tiene valor 0. Lo que quiere decir que es una recta horizontal. Y por lo tanto, la derivada de la función evaluada en este punto, pues se dice que no está definida. No está definida o es igual a 0. Cuando pasa esto, cuando encontramos un valor en el cual la derivada de la función me resulta igual a 0, estoy encontrando un punto crítico. Y además me está marcando el cambio de positivo a negativo. La derivada de la función cambió de positivo a negativo, lo que me indica que lo que tengo en este punto es un máximo. ¿Sale? Eso está pasando en X igual a 0. Ahora, ¿qué pasa en el punto X2? Voy a poner de este lado. ¿Qué pasa en X2? En X2 no, en X1. En X1 tengo algo similar a esto, ¿no? Como una U. ¿Qué pasa entonces? Tengo mi función, esta es mi función, un fragmento de la función f de x que tengo acá. Si yo derivo la función, aquí tengo mi valor x1, entonces yo derivo la función y lo que estoy obteniendo es la pendiente de la red, de la curva, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces voy a trazar varias rectas tangentes a la curva. Del lado izquierdo, al trazar las rectas me van a quedar de esta manera. Así. Esta es una pendiente negativa. ¿Vale? Esta inclinación negativa. Si empiezo a trazar mis rectas tangentes a la curva ahora del lado derecho, lo que voy a encontrar son rectas así, así, así. Esta pendiente es positiva. Nuevamente, ¿qué pasa si yo trazo la recta tangente a la curva en el punto X1? Justo ahí donde cambió la curvatura. Justo ahí, si trazo mi recta tangente a la curva en el punto M, digo en el punto X1, mi pendiente es igual a 0. Lo que dice que la derivada, si la evalúo en X1, también es 0. O quiere decir también que no está definido. También indica que en X1 voy a tener un punto crítico. Y como tengo el cambio de negativo a positivo, me está indicando que lo que tengo es un mínimo. ¿Vale? Aquí hubo cambio de positivo a negativo, tengo un máximo. Aquí tengo un cambio de negativo a positivo, tengo un mínimo. Ahora, lo que podríamos concluir
es que en cada uno de los puntos críticos se me va a presentar un máximo o un mínimo, pero no es así. No en todos los puntos críticos que ustedes se van a encontrar en las funciones hay máximos y mínimos. En casi todos sí. Pero resulta que nos podemos encontrar casos como el que está en X3. ¿Qué pasa en X3? En X3 viene mi curva. Vamos a poner aquí. En X3, ¿qué es lo que está pasando? En X3 viene mi curva. Viene del pico, baja, se mantiene constante por un momento y baja. Justo aquí está localizado el punto X3. ¿Qué pasa en X3? Si yo empiezo a trazar rectas tangentes a la curva cercanas a X3, todas van a aparecer así. En diferentes puntos todas se van a ver paralelas, todas se van a ver horizontales. Pero ahí no es ni un máximo ni un mínimo, simplemente es una zona donde la función es constante. No hay punto máximo, no hay punto mínimo, simplemente es un pequeño intervalo donde la función se mantiene constante. Pero se considera punto crítico porque si yo evalúo la derivada en todo este conjunto de puntos, me arroja un valor cero. Entonces eso es el punto crítico y esos son los tres casos que podemos hallar en un punto crítico. Lo que yo voy a hacer ahora es un ejemplo para determinar los puntos críticos de una función.